Bueno, si nos puedes regalar, porfa, entonces tu nombre completo, el cargo y la dependencia. Listo. Mi nombre es Rafael Sánchez, soy director de minas de la alcaldía del Bagre. Esta dirección depende directamente de la Secretaría de Agricultura, Minas y Medio Ambiente. Estoy en el cargo desde noviembre de 2018 a la fecha. ¿Es carrera administrativa tu? No, libre nombramiento y remoción. Ok. Bueno, Rafael, empecemos un poco porque nos puedas compartir como el contexto minero del municipio, ¿cierto? Como qué actividades mineras tenemos, en qué escalas, cómo se da, por ejemplo, todo el tema de las figuras. Bueno, eh, viéndolo desde el punto de vista de la ley como tal, tenemos pequeña minería, tenemos mediana minería, tenemos un proyecto PINES, gran minería, y tenemos minería de subsistencia. Desde ese punto de vista. Desde el punto de vista legal, tenemos minería que no cumple requisitos de ley, minería que está buscando formalizarse y cumplir los requisitos de ley, minería que cumple requisitos de ley. Nosotros hemos optado por llamarlo así, porque realmente en el municipio se viene ejerciendo de la minería, incluso antes de la ley actual del Código de Minas de 2001, la ley 685, y las personas no eran consideradas ni legales, ni criminales, ni informales antes de esa ley. Entonces es una actividad que está muy arraigada al municipio. Los arbores del municipio, el municipio se crea precisamente por la actividad minera. Los primeros asentamientos, los primeros caseríos que hubo eran sitios de atraco de esas embarcaciones mineras donde llegaban, descargaban los insumos, y allí se fueron estableciendo las comunidades, ¿cierto? Entonces, visto desde ese punto de vista, ¿qué minería es la que predomina? La minería de superficie, minería aluvial, sea minería de terrenos bajos, aluvial exactamente, o de terrazas, pero minería de superficie en su gran mayoría. Hay algunos puntos donde también sabemos que se está empezando de manera muy incipiente en el territorio a darse la minería subterránea, pero por medios mecánicos todavía, donde el saprolito o la roca pues es blanda y les permite llegar hasta cierto punto solamente. No hay unos túneles muy desarrollados como tal, ¿cierto? Esos son los dos tipos de minería que hay en cuanto a oro. También hay minería de materiales de construcción. Se da por aprovechamiento de los placeres aluviales, las playas que deja en los tiempos de sequía, en algunas quebradas y en algunos ríos. Esas son las minerías que hay en el municipio. La minería de subsistencia, normalmente, ¿cómo se comporta? ¿En dónde trabajan? ¿Cómo se dan un poco estas actividades extractivas en esta escala particularmente? Bueno, otra vez, amparados en la ley o mirándolo desde el punto de vista de la ley, la minería de subsistencia, que es la de los barequeros, que no utiliza medios mecánicos, realmente está dependiente de actividades de una escala un poco mayor, de mediana escala y de pequeña escala. Están cerca de esos frentes de mina que utilizan retroexcavadora, están cerca de esas colas que la pequeña y la mediana minería les permite después de ese proceso aprovechar. Ya no se ve tanto la minería o el barequero independiente en fuentes hídricas. Ya no se ve tanto porque este territorio, este espacio geográfico ha sufrido o ha recibido varias olas de explotación minera, desde más o menos los 30 hasta el presente. Han habido ingleses, han habido gringos, han habido brasileros, los mismos colombianos. Entonces, un mismo territorio, por así decirlo, en una misma finca, se ha trabajado varias veces el mismo espacio geográfico. Los cauces han sido varias veces explotados en distintas oportunidades. Entonces los mineros de subsistencia cada vez ven más difícil encontrar ese recurso, y como no tienen ese músculo mecánico que les ayude a realizar la actividad,
Entonces tienen que buscar la forma de llegar a los sitios donde otros con ayuda mecánica puedan dejar el depósito nuevamente a disposición de ellos. Viéndolo desde la realidad, ya alejado un poquito de la norma, la minería de subsistencia prácticamente ya sí debe usar esa ayuda mecánica, que son, digamos que esos que se ayudan con pequeños motores de bajo caballaje, hasta 12 caballos, 10 caballos, 6 caballos, que los utilizan como monitores, que toman esas colas del pasado que ya fueron explotadas y nuevamente con ayuda de ese motor hacen el arranque, la disgregación de esas colas viejas y por allá, aprovechando la gravedad, colocan un cajoncito y vuelven otra vez a ese método manual de recuperar con bateíta y con esos cajoncitos. Esa es la realidad. O sea, un minero de subsistencia actualmente o va a un frente de mina de otra operación o utiliza un pequeño motor, aunque pues sabemos que la norma dice que no debe utilizar ayuda mecánica. Te pregunto, ¿cómo es la relación entre ese minero de subsistencia que logra acceder a la tierra y a los minerales o a los metales preciosos a través de una operación mecanizada con esa unidad productiva? Es decir, ¿hay relaciones, digamos, armónicas o son conflictivas? Por ejemplo, les dicen entren tal día de tal hora a tal hora, ¿cómo suele ser? Es así, tienen turnos, tienen pequeños espacios de tiempo. Antes les daban 1 hora, ahora le están dando un poco menos, pero no hemos tenido información de problemas de convivencia en ese aspecto. De todas maneras, quien tiene una operación mecanizada tiene un poco más de poder económico, poder social, por así decirlo, más influencia, es un poco más respetado, y los mineros de subsistencia pues se acogen pues como a esas normas de quien está haciendo una inversión, porque igual lo está haciendo, está invirtiendo en combustible, en equipos, y se acoge a las condiciones que le demanda pues la operación como tal. Y esa misma relación, pero ya con escalas más medianas, más gran minería, ¿o no hay vínculo? Es que la gran minería, que es la del proyecto Pines como tal, no tiene esa comunión con ese barequeo. En algún momento preguntamos y se daba mucho, se regía mucho por la situación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propio de esa gran minería. Entonces no había una figura como que permitiera que un minero de subsistencia entrara a la operación y hiciera ciertas actividades sin cumplir una cantidad de requisitos, y definitivamente no estaban en ese documento que ellos tenían. Entonces esa gran minería no vincula a ese minero de subsistencia. Esa gran minería últimamente lo que ha hecho es unos acuerdos con pequeña minería, ¿cierto? Con pequeña minería, con minidragas como tal, pero con minería de subsistencia no la tiene. Ya con los otros mineros de mediana y pequeña minería se rigen bajo lo que te acabo de describir, se rigen así. En términos como para entender la escala de mediana y pequeña, ¿cuál es la técnica o los equipos o la tecnología de la una y la otra? Básicamente es por volúmenes, también como lo dice la ley. Hay un decreto, no recuerdo exactamente, pero hasta ciertos volúmenes de tierra movidos anualmente es pequeña, mediana y gran minería. Para verlo en un modo práctico, los frentes de minas que cuentan con retroexcavadoras o con motores de más de 200 caballos de fuerza son mediana minería. No alcanzan a ser gran minería, porque si se pone a hacer una tabla de tiempos de operación de estos equipos, los motores de 200, 300 caballos o las retroexcavadoras, la retroexcavadora, por más intensivamente que sea usada, no va a alcanzar el volumen de producción de una mina de gran escala. Aunque incluso hay algo particular que lo discutí con un compañero, aunque se tengan, hay ocasiones que se tienen 13 retroexcavadoras, una sirviendo la otra, se colocan en serie. Resulta que eso termina siendo simplemente una banda transportadora costosísima, porque lo que hace la primera es lo mismo que hace la segunda y es lo mismo que hace la tercera, y no es acumulativo.
La pequeña minería viene siendo todo lo que ya sea mecanizado hasta ese límite de producción que tienen los 200 caballos, o sea, 200 caballos hacia atrás, una retroexcavadora más pequeña hacia atrás. Eso como para verlo en sentido práctico, porque la ley dice tantos volúmenes, tantas toneladas de material por año, y a veces verlo en 2 horas de trabajo no se le da a uno la forma de escalarlo, pero ya pues con otros ingenieros de minas hemos discutido un poquito y es eso más o menos. Okay. Y esa pequeña minería, entonces, ¿cuáles son las técnicas que están utilizando para el caso del municipio? ¿Qué tipo de máquinas? Listo, perfecto. Bueno, por ejemplo, hay varias. Una, monitores. ¿Qué son los monitores? Es un motor que le da tracción o pone a funcionar una bomba de agua, y esta bomba suelta a presión un chorro de agua que es dirigido contra o un barranco o un talud, pues, o colas, o cualquier material que ellos con ese chorro de agua disgregan. Aprovechan la gravedad, entonces ese material revuelto, ya agua, barro, arenas, lodos, arcillas, gravas, todo ese material baja por gravedad, obviamente, y ellos colocan en ciertos puntos el cajón, que ese cajón es un cajón que a veces mide de largo 1,50, de ancho 30 centímetros, 40 centímetros. Entonces este cajoncito muchas veces es de madera, tiene una sección transversal que parece una U o una C, pues, más que todo una C, y en el piso del cajón colocan, dependiendo del tamaño de oro, pueden colocar tapetes tipo brasilero, pueden colocar unos costales cebolleros, y estos son apisonados con unas mallas eslabonadas, y allí ellos van dejando que pase todo este material que soltaron o disgregaron con el chorro de agua. Luego, cuando está saturado, cuando se ve que tiene mucha tierra el tapete como tal y la malla, entonces paran un momento la actividad, retiran la malla, sacan los tapetes, vuelven y colocan unos limpios y siguen otra vez la operación. Al final esos tapetes los lavan, los enjuagan, les aplican la técnica de bateo que ellos utilizan y sacan el oro. Ese es monitor. Okay. Ese monitor nos va a servir para utilizarlo en otras cosas. Por ejemplo, seguimos en escala. Esta actividad que te mencioné sirve para depósitos de terraza, o sea, esos depósitos que están un poquito más elevados del nivel del río o de la fuente hídrica, están un poquito más arribita. Allí mismo se puede utilizar también un método de elevadora. La elevadora es que otro tipo de motor con un poco de más capacidad, que por un lado succiona agua de una fuente hídrica cercana, la trae a un hueco que ellos previamente hicieron con ayuda de retroexcavaderos o un hueco viejo, y esa agua que traen llega a presión, la meten dentro del hueco, y esa presión disgregan el material que hay dentro del hueco, ¿cierto? Entonces tienen una manguera, y tienen otra manguera también de succión que recoge todo lo que esta está disgregando y eleva, succiona esto y lo eleva al mismo tipo de cajón que utiliza el del monitor. Esto cuando son elevadoras pequeñas, elevadoras hasta de 12 caballos, 16 caballos, ¿cierto? Bueno, otro tipo de elevadora que también se suele usar, ya utiliza motores más grandes, de 100, 150 caballos, motores mucho más grandes, y el proceso es el mismo que el pequeño, solamente que el material va a un cajón mucho más largo, un encajonado mucho más largo. Alto y más largo. Más alto y más largo, que puede tener 6 metros de largo, 4 metros de largo, dependiendo cómo lo arme el minero. Pero en su sección transversal cumple las mismas características, telas, felpas, costales y la malla eslabonada, y se hace el mismo proceso de beneficio. Otro tipo de minería viene siendo la minería de clasificadora, que utilizan una retroexcavadora, y en vez de estos cajones largos ya utilizan, es una estructura metálica cuya sección longitudinal, así un corte longitudinal que le hagamos, es una Z, ¿cierto? Entonces la retroexcavadora arranca el material, lo pone en la parte superior, y hay unos chorros de agua que lo que hacen es lavar
de cierta manera este material que echó la retroexcavadora. Entonces va en la Z, y la Z finalmente, ahora lo están utilizando mucho, tiene un cajón largo también otra vez, ¿cierto? Estas tres son de terrazas, estos son los tipos de terrazas, y variaciones entre ellas. A veces utilizan en la elevadora, utilizan una retroexcavadora, en la clasificadora elevan también a veces, entonces es una variación de ellas. Estas son las tres básicas, ¿cierto? Le ponen doble cajón. Doble cajón. Mejor dicho, tienen muchas, o sea, ellos juegan con las variables. Luego nos podemos ir a la minería ya más cercana al río o a la fuente hídrica, que son minería aluvial como tal. En esa minería aluvial pueden haber las elevadoras, pueden coexistir las elevadoras, se pueden utilizar, pero lo que más usan, empezando con lo más pequeño, serían las mini dragas. Las mini dragas son un planchón pequeño, una superficie plana pequeña, que tiene unos elementos, unos tanques, unos cilindros que hacen las veces de flotadores, y en estos tanques en la parte central colocan un cajón similar otra vez a los de la elevadora, a los del monitor, un cajón central. Tienen un motor que les permite succionar el fondo del fondo del río, del lecho del río. Como una elevadora, pero dentro del río. Las bombas son un poquito diferentes, porque unas son de alta y otras son de baja. Entonces hay una cuestión mecánica un poquito distinta. Porque, por ejemplo, las de fondo del río no tienen que succionar tanta carga lodosa o densa como lo hay en el río. En el río es un poco más agua-arena, ¿cierto? Y piedras. Pero básicamente es casi el mismo principio mecánico: succionar y dejar pasar al cajón. Pero en este caso hay unos elementos flotadores que lo permiten estar en el río. Pero entonces se vuelven anfibias, por así decirlo, porque no solo trabajan en el río, voltean un poquito y la manguera la ponen a succionar en dirección hacia la vega o hacia la primera llanura de inundación del río, de la fuente hídrica, y empiezan a trabajar sobre tierra, desde agua hacia tierra. Esta es una de las prácticas más lesivas, pues, para ambientalmente, porque se está cargando la fuente hídrica con mucho más material sólido del que la fuente hídrica normal usa. Si se trabaja solo en el cauce, lo que se hace es que la carga del cauce se succiona atrás y se deja ahí adelante, se succiona otra vez atrás y se deja adelante, se succiona atrás, se deja adelante, y la misma dinámica del río va nivelando la carga como tal, pero es la misma carga del río. Cuando entramos a tierra y le metemos más carga al río, ahí sí ponemos los problemas graves. Cuando trabajamos solo en tierra, tenemos la posibilidad de encerrar la operación y no dejar que haya intercambio de aguas de la mina con la fuente hídrica cercana. Bueno, subimos un poco más de tamaño, de capacidad, y hay algo que es como un híbrido, que son las Super 6, creo que le llaman. Son unas dragas que parecieran mini dragas, pero trabajan con motores de 200 caballos. Son unas dragas de más capacidad, ¿cierto? Pero tienen el mismo principio. Subimos de tamaño y llegamos a lo que se conoce como dragones brasileros, pero es el mismo principio. El dragón brasilero es una superficie metálica con una capacidad de flotabilidad, pero ya no con tanquecitos, sino que la misma estructura, el mismo planchón, tiene unos vacíos que le permiten flotar. Generalmente son de 2 niveles. En el primer nivel, toda la motorización hidroneumático que necesite la operación, y en el segundo nivel ellos cuentan con unidades habitacionales, cocina, todo esto. Tienen una lanza, por así decirlo, que cumple esa función de succión. Entonces esta lanza les permite llegar a más profundidad. Pueden alcanzar fácilmente 15, 18 metros de profundidad dependiendo de la lanza. Y el volumen que explotan por minuto es mucho mayor, muchísimo mayor. Entonces estas son las capacidades. Ya en la gran minería que tenemos en el municipio, afortunadamente es minería legal, es minería que cumple con requisitos de ley. Es una minería
que no trabaja en las fuentes hídricas, sobre el cauce de las fuentes hídricas, porque ambientalmente no hay permiso para hacer esto. Ella trabaja en tierra, en esas llanuras aluviales, pero entonces con esa precaución de no permitir el intercambio de agua de la operación con la fuente hídrica. Ellos actualmente usan dos tipos de explotación. Ellos tienen lo clásico de ellos son las famosas dragas de cucharas, que es en vez de la lanza o en vez de la succión, unos elementos que parecen muchas cucharas una detrás de la otra y que simplemente van dragando el río, pero por arranque directo, por arranque. Y ya el proceso de beneficio ya es un poco más tecnificado, ya utilizan gravimetría como tal, distintos elementos de gravimetría, hidrociclones, concentraciones, pero ya es un poco más tecnificado. Y pues volvemos a lo mismo, cumplen requisitos de ley y tienen un poco más de precaución con el medio ambiente. Como toda actividad humana, tiene sus grandes impactos ambientales, pero afortunadamente la minería, cuando cumple requisitos de ley, compra pólizas mineroambientales y tiene unos compromisos de recuperación y de compensación ambiental, que es lo que como autoridad nos deja un poco más tranquilos. Si ellos no cumplen, que lo deben hacer, porque de hecho es una empresa que pauta en la bolsa y todo esto, si ellos no cumplen ambientalmente, de todas maneras hay una póliza mineroambiental que respalda pues el cumplimiento de estas cosas. Y básicamente, combinando, ese es el tipo de minería que se hace en el municipio. Cuando ustedes en el ejercicio que hacen con minería de subsistencia, ¿quiénes son los que hacen referencia a minería ancestral, tradicional? ¿Qué logran ustedes como administración también leer desde esos términos? Es difícil. ¿A qué hacen alusión? Es difícil porque debemos entender que primero es un mal uso del diccionario, por así decirlo, porque desde la autoridad minera no ha habido una verticalidad con el idioma que permita tener las cosas claras. Entonces, cuando me hablan de tradicionalidad, yo reconozco a esas personas que por tradición, o sea, a través del tiempo, han venido efectuando la actividad, sea de manera interrumpida o ininterrumpida, pero con cierta frecuencia. Los alcanzamos a conocer, ¿cierto? Ancestralidad sería pues como que esa misma persona, parte de él haberlo hecho, tiene parientes en su línea anterior, o sea, padres o abuelos o tíos que también la hicieron. Eso es lo que yo identifico. Para mí, lo único que es útil estos dos términos, de hecho los dos términos legalmente se refieren a una misma situación, a mirar qué personas con el tiempo lo han hecho en el municipio. Y hubo una figura que no sé qué tan vigente esté, que les decía, bueno, si ustedes lo han hecho, demuestren con documentación técnica y comercial que sí lo han hecho, ¿cierto? Porque no es solamente la palabra de la persona, ni la palabra de la administración, ni la palabra del presidente de la Junta, tiene que demostrarlo documentalmente de manera técnica o comercial, ¿cierto? Eso es lo que nosotros percibimos como tal. También es muy difícil ese término porque eso sería un término un poco discriminatorio, porque entonces, si mi papá no fue minero y mi papá se preocupó porque yo no fuera minero durante mi niñez, sino que estudiara, que fuera al colegio, entonces yo como mínimo duré 18 años sin ser minero. Y si mi papá se preocupó un poco porque hiciera una técnica o una tecnología, entonces me demoré 20, 22 años, tengo 23 años. Y en un sitio donde el mayor atractivo económico que hay es la minería, me deja por fuera a mí de acceder a ese tipo de actividad, porque ya no soy tradicional, yo no lo hice durante 20 y pico de años. También es un poco discriminatorio porque este municipio y la mayoría de municipios del Bajo Cauca son municipios receptores de mucha comunidad
de departamentos incluso alrededor, donde las situaciones económicas no son tan buenas y ven con atractivo el municipio para llegar a solventar esa necesidad económica de sus hogares. Entonces, si se vienen a mi municipio, entonces no son mineros tradicionales, ¿cierto? Entonces ahí hay una dificultad también. Hay algo muy interesante que a mí me parece que con la ayuda de Dios se pueda lograr, que es la reglamentación de la ley 2235, que da una especie de herramientas podría dar una serie de herramientas al gobierno, para poder tratar de regularizar o formalizar la actividad minera como tal. Pero aún así, la actividad minera o los instrumentos de formalización para la actividad minera no van a ser nunca suficientes para satisfacer toda la demanda de los mineros que no cumplen requisitos de ley. Porque en el Bajo Cauca pueden haber más de 50.000 personas ejerciendo la actividad minera de manera directa. Solamente con un ejercicio de caracterización que hubo en el Bajo Cauca recientemente, levantaron la mano más de 5.000 mineros, los que quisieron levantar la mano. Entonces, pensar en que todos van a realizar la actividad minera de manera formal es muy difícil. Es un espacio finito, es un espacio geográfico finito donde mucha gente quiere. Y si se logra un buen ejercicio, va a ser un atractivo para que más gente llegue. Entonces es algo bastante complejo. En términos de problemáticas sociales y ambientales asociadas a la actividad minera, ¿cuáles podrías de pronto referirnos en el territorio? Vamos a pausar un momentico. Las problemáticas sociales y ambientales como que persisten o se dan en el municipio asociadas a la minería, y ojalá si se pudiera diferenciar, o sea, si hay problemáticas más álgidas en una escala que en la otra, o todas se conectan. Bueno, esa problemática yo he vivido en algunas otras partes del país y son problemáticas similares donde hay flujos económicos interesantes o atractivos. Entonces hay migración, llega más gente, llega mucha más gente, y también llegan grupos al margen de la ley. El hecho de que la actividad minera permita que haya unos flujos de dinero debido a la actividad como tal, atrae demasiado a los grupos al margen de la ley. Entonces estos grupos al margen de la ley ocupan espacios geográficos donde le es difícil al Estado copar esos espacios geográficos. En el municipio no tienen ellos un espacio que se sientan propio, que ejerzan control territorial, no. Porque en los últimos años hemos visto un buen desempeño de la fuerza pública como tal y han dado respuesta a sitios donde hay problemáticas, pero es muy difícil para la fuerza pública combatir un delito como la extorsión como tal, porque a veces el temor de la ciudadanía de denunciar lo rápido que pueden hacer estas acciones de sabotaje cuando a veces las personas no quieren acceder a sus pretensiones. Entonces en el paro, por ejemplo, veíamos en los consejos de seguridad cómo las unidades del ejército y de la policía trataban de patrullar y de estar en muchas partes, pero en cuestión de segundos en algunas otras partes habían actos de sabotaje, ¿cierto? Entonces, precisamente ese atractivo económico de la actividad minera hace que los grupos al margen de la ley hagan presencia en el territorio, y nuestros mineros no son patrocinadores del grupo al margen de la ley. Son personas que pagan para preservar su vida. Punto. Nadie quiere sacarse plata del bolsillo para regalársela a nadie. El único motivo por el cual se hace es por salvar la vida. No es más. Ahora,
Hay otra situación que de pronto en medios de comunicación se escuchó en algún momento, y era que los mismos grupos al margen de la ley eran los que hacían la actividad. Tampoco es así. Porque hacer minería requiere inversión, requiere esfuerzo. Y estas personas integrantes de los grupos al margen de la ley no están dispuestos a invertir ni a esforzarse donde les queda más fácil extorsionar, ¿cierto? Puede suceder que hayan algunas unidades de producción minera que sí estén permeadas con algún socio que tenga algún pasado delictivo o que pertenezca a algún grupo como tal. Eso puede suceder. Así como hay empresas en el centro de Medellín que el dueño es un bandido de la oficina de Envigado, pero la mayoría del comercio de Medellín son personas que se levantan a las 4 o 5 de la mañana a empezar a mirar cómo van a sacar adelante su negocio. Como en Medellín se paga extorsión por salvar la vida, en el Bagre también se paga extorsión por salvar la vida. Como en Medellín también hay algunos negocios que son lavaderos de plata, en el Bagre algunas unidades de producción minera, muy seguramente de pronto habrá esa situación. Pero nadie va a llegar a decir que todo el hueco de Medellín pues es de mafiosos. Todo el mundo sabe cómo trabaja la gente de duro. Lo mismo pasa con la minería. La minería es una actividad que requiere un esfuerzo físico bastante arduo. Sol y la inversión económica. A veces, recientemente le propusimos a algunos mineros un negocio con el coco para que ellos mismos invirtieran su dinero en otra cosa. Y en el análisis de precios unitarios, costo-beneficio, tuvimos a más de 15 que dijeron voy es para el coco. Porque realmente ya la minería, esa cantidad de dinero que hay que invertir y lo que da realmente las utilidades no van a más allá de un 15 o un 20%. Sí, porque obviamente son volúmenes exagerados de dinero, pero la utilidad no es que sea como de tanto margen. Entonces, una de las políticas que hemos tenido es tratar de mostrarle a la comunidad minera que hay otras opciones de inversión y tratar de diversificar la economía, porque en el momento en que tratamos de diversificar la economía, la sociedad, esos problemas sociales también se nos van un poquito alivianando, ¿cierto? Los impactos ambientales, claro, en toda la escala de la minería, en la pequeña, en la mediana y en la gran minería los hay. ¿Cuál es la dificultad que tenemos con la pequeña y la mediana minería? Que es una minería que le huye al Estado. Es una minería que cuando ve la camiseta de algún funcionario público se pone alerta, lo primero que sucede. Y que es una minería que está dispuesta a salir corriendo al más mínimo asomo de la fuerza pública. Entonces es una minería que no se va a comprometer con la recuperación de los pasivos ambientales. Le escuché al secretario de Minas de la Gobernación de Antioquia, que es delegada de la Agencia Nacional de Minería, que un minero formalizado es un minero que cuida el medio ambiente. Un minero formalizado es un dolor de cabeza menos para el Estado. Entonces, entre más mineros formalizados tengamos, menos tendríamos que preocuparnos por todos esos impactos ambientales, por todos esos pasivos ambientales que tenemos actualmente. Actualmente, lastimosamente, tenemos personas que o están luchando por el grano de arroz o se están enriqueciendo. Porque, o sea, hay que ser honestos. Muchos mineros están luchando por el grano de arroz, pero también hay muchos mineros que se están enriqueciendo. Y qué bacano que todos nos enriqueciéramos. Pero entonces, si nos enriqueciéramos, si tuviéramos la responsabilidad ambiental y social de una empresa formal, entonces pagáramos impuestos. Entonces esas personas que se están enriqueciendo contribuirían más al desarrollo del país. Entonces el problema no es que se estén enriqueciendo, el problema es que se están enriqueciendo de manera informal y el Estado está dejando de percibir toda esa, por así decirlo, toda esa contribución que podría tener cualquier actividad económica que genere flujos. En términos de minería de subsistencia y de esos mineros o mineras que salen a buscarse en realidad el arroz,
¿Vos qué consideras como de la visión de que formalizar la minería de pequeña y mediana escala restringe el acceso a los minerales a esta minería de subsistencia? Ya te contesto. Formalizar la pequeña y mediana minería restringe a los pequeños mineros de subsistencia. Sí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si se formaliza la pequeña minería, muchas de las personas que tenemos como mineros de subsistencia escalarían. Automáticamente tratarían de ser pequeños mineros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, necesitan esa ayuda mecánica. Entonces, esa dependencia de pronto esperar a que la mediana minería les dé entrada, ellos podrían tranquilamente escalar a pequeña minería y tener algunos sitios donde trabajar. Pero es que hay un problema, y es que yo considero que mineros barequeros que solamente hagan la minería sin ayuda mecánica o sin ir a las minas, casi que ya no hay. Entonces lo que a mí sí me preocuparía es que de pronto la mediana minería cierre ese acceso que tenía con esos mineros de subsistencia, por así decirlo, tengo que cumplir las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. Pero miren que aquí en el Bagre tenemos un ejemplo muy interesante. Hay una asociación de mujeres barequeras de una vereda que se llama Santa Margarita, que en compañía de la mediana minería se formalizó, se volvió asociación. Allá era un grupo de mujeres y la mediana minería les dijo, venga, ¿saben qué? Yo como responsabilidad social las quiero emplear a ustedes para siembras, cuando yo tenga que hacer las siembras de recuperación ambiental, las quiero emplear a ustedes para distintos oficios. Entonces yo no puedo emplearlas como fulana, perana y sutaneja, sino que las quiero como una asociación. La mediana minería, que es una empresa que se llama Emicut, nos buscó a la administración y nos contó, queremos hacer esto, acompáñenos, ¿qué hacemos? Entonces yo les dije, bueno, a mí me preocupa la seguridad y salud en el trabajo, se las doto. Entonces la administración municipal les hizo una dotación a la asociación como tal. La empresa les cubrió todos esos gastos de registro y matrícula en Cámara de Comercio, como tal, les cumplió todo eso. El SENA se nos vinculó y las capacitó, junto también con la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. Entonces nos juntamos todos de a poquito y tenemos una asociación de mujeres barequeras que está formalizada, que está capacitada en distintos temas, seguridad y salud en el trabajo, eliminación de uso de mercurio, asociatividad, un taller de género muy importante, muy chévere. Y la mina tiene algo, esa unidad de producción minera tiene algo especial, y es que aún les permite en ciertos momentos realizar esa actividad como ellos la estaban realizando. Como es una actividad minera de estas tipo dragón de 2 niveles, a mí me gusta llamarle de 2 niveles, lo que hacen es que en las colas hay algo que les sacan y se los ponen en otra parte lejos del frente de mina, y ellas trabajan allá. Aún tienen esa actividad como tal, o sea, lo combinaron. Cuando hay responsabilidad social, es posible. Cuando hay la responsabilidad social, yo creería que el enfoque debería ser que si esa mediana minería y esa pequeña minería se formaliza, se sea muy vigilante, hay que ser muy vigilantes con esa responsabilidad social, porque sí se puede, y sí se puede de manera ordenada, y se pueden evitar muertes. No han habido aquí, pero en Caucasia, en Tarazá, hubo muertes de mineros de subsistencia, que es una condición muy difícil la que les ponen. Es el frente de mina con unos taludes súper inseguros. Esos taludes no tienen factor de seguridad por ningún lado. No es uno, ese talud en segundos se deforma, ¿cierto? Simplemente la máquina deja de trabajar, tiene media hora para hacerle, y ellos se meten en la pata del talud hacia adentro, haciendo lo que más pueden. Entonces es demasiado difícil. Y digo que con una vida que salvemos,
vale la pena la responsabilidad social del todo. Entonces, ¿qué sería? Entonces se podría hacer como se hacía hace 10 años. Hace 10 años los dueños de las minas sacaban un baldado del frente de mina, lo retiraban del frente de operación y lo dejaban a un lado. Entonces entonces los mineros no estaban allá dentro del corte, estaban a un lado y trabajaban lo que les sacaba la mina, 2, 3 baldados, lo que fuera. A los mineros de todas maneras les interesa, a los dueños de unidades de producción minera de mediana escala les interesa ese trabajo del barequero, porque prácticamente es una exploración gratuita que ellos tienen en el frente, ¿cierto? Unos cateos gratuitos que ellos tienen en el frente. Entonces sí preocupa, pero si se enfoca bien y se es vigilante con la responsabilidad social, se pueden combinar porque lo hicimos en el municipio. ¿Cómo están organizados acá los mineros de subsistencia? Ya nos contabas que hay una asociación de barequeras, pero ¿se organizan casi siempre todos en asociación o son más grupos orgánicos, naturales? ¿La minería de subsistencia la trabajan en grupo, por persona? ¿Cómo están organizados? No, las mujeres barequeras de la asociación son la excepción de la regla aquí en el municipio, en realidad. Porque a los barequeros no les gusta trabajar en grupos. Ellos coinciden en los frentes de minas, coinciden allá en los frentes de minas. Pero si por ellos fueran, uno por frente de mina, pero entonces llega el otro, llegan todos, entonces coinciden, ¿cierto? Cuando trabajan, que todavía muy poquitos, en fuentes hídricas, lo hacen de manera individual. Tampoco se van, que vámonos los 4 para tal vereda, para tal quebrada, no. Si ellos conocen de un sitio es porque de pronto un amigo les dijo muy cercano, entonces de pronto son 2 personas o 4 personas trabajando, pero así en grupo no. Mucho menos el tema de asociatividad. El tema de asociatividad, como le digo, la excepción de la regla de las muchachas, durante el paro, como los frentes de mina de pequeña minería y mediana minería no operaban, los mineros de subsistencia también la pasaron trabajo. Durante ese momento, el alcalde, viendo esa situación, se reunió con varios barequeros. Finalmente estas reuniones derivaron también en la conformación de una asociación, que creo que la semana pasada estaban terminando pues esos trámites de Cámara y Comercio, porque el alcalde les dijo, es que no piensen en que van a ser barequeros toda la vida. Si ustedes están organizados como una asociación, a mí me queda más fácil gestionar proyectos para que ustedes hagan un tránsito. Pues él les dijo en sus palabras como para que ellos lo entendieran, pero esto es lo que él quiere. Él quiere que esos barequeros terminen realizando otra actividad, porque realmente es muy difícil. Ellos se pueden pasar 3, 4 días yendo a trabajar y traerse nada. De repente hay días que sí les va muy bien, les va demasiado bien, y eso también les crea esa ilusión de que al otro día van a volver a encontrar lo mismo. Entonces ese día es donde hay fiesta, parranda y comilona, pues, y se acabó la plática de ese día, y otros 4 días sin hacer nada, porque precisamente esas actividades que generan esos altos flujos en poquito tiempo le generan eso a la comunidad, no solamente al minero. Cuando el café pasaba mucho, hasta que no se regularizó un poco más esa asociatividad en la cafecultura. En el algodón pasaba, en el Cesar pasaba mucho. Los cultivos de coca también tenían esa particularidad. Entonces, en el municipio se está abogando mucho por la diversificación económica y la reconversión laboral. ¿Y la gente cómo lo recibe? ¿Sí lo ven viable? Sí lo ven viable. Sí lo ven viable. Al único temor que ellos tienen es que cuando tengan el producto, sea cual sea, no lo puedan vender. Eso es lo que les da miedo. Nosotros los proyectos los tratamos de hacer, por así decirlo, a entenderlo en el buen sentido, los tratamos de hacer al revés. Tratamos de pensar el proyecto desde la comercialización primero. Mirar qué tan comercial es el producto.
paremos un momento. Meten vallenato, champeta. Bueno, entonces estás contando que hacen los proyectos como... Pensando primero desde el punto de vista de la comercialización, ¿cierto? ¿Qué tan comercial puede ser el producto? Se formuló, estructuró y ejecutó un proyecto en Puerto Claver, ya que ustedes estuvieron por allá, un proyecto de producción de tilapias en estanques de geomembrana con tecnología Biofloc y paneles solares. Pensamos qué tan comercial puede ser la tilapia. Entonces primero buscamos unos contactos en Medellín, en esa plaza del pescado que hay en Medellín por el centro. Entonces allá un man nos dijo, les pongo el camión empalizada pues aquí cerquita y toda la que produzcan me la llevo. Vamos bien por ese lado. Lo averiguamos también en Montería, desde Montería sí era más bajo el precio, pero por lo menos exploramos esa parte. En el municipio como tal hay un déficit de carne de pescado, un municipio ribereño con déficit de carne de pescado, muy charro, pero pasa. Vienen camiones a traer pescado al municipio. Entonces vimos que hay formas para la comercialización de la tilapia, ¿cierto? Lo siguiente fue la sostenibilidad del proyecto, que los insumos no fueran que no fueran tan agobiantes que al momento de vender no se pudieran costear. Entonces la energía fotovoltaica, la energía solar, porque estos estanques, ese Biofloc es un sistema que hace recircular el agua, no es más que un motor consumiendo energía 24 horas al día. Pues con la energía solar aplacamos ese tema, e incluso tiene un contador de 2 direcciones. Se produce energía solar, se consume la energía solar que va a las baterías y el exceso va al contador y se lo devuelve a EPM. Esa es la única parte que nos está faltando. EPM les paga. Que EPM nos pague, porque ya todo lo tenemos listo. Es lo único que falta, pero ya el contador está. En el momento en que EPM diga, bueno, este es el primer recibo, entonces en ese primer recibo tienen que estar el consumo y también lo que le estamos dando a EPM. Pero entonces se pensó así. Son 50 mujeres barequeras mineras de Puerto Claver que están a cargo de ese proyecto. Y ese es otro al de la asociación. Ese es otro. Resulta que las mujeres no se lo venden al de Medellín, porque ellas dicen, mejor lo vendemos aquí mismo en Puerto Claver, nos pagan más. Claro, se brincan al comercializador. Claro. Les va súper bien. Ellas mismas cogen sus redes sociales, su perifoneo. Esta semana, el viernes va a haber pesca, y la gente de Puerto Claver llega, porque eso está en la parte de atrás del pueblo, llega al punto a comprar tilapias frescas. Qué rico. Entonces es muy chévere. Entonces son ese tipo de proyectos que uno dice, o sea, ¿qué queremos? Que el minero que tiene plata, que los hay, vea ese proyecto y diga, si esto les da, que no tienen plata, ahora que yo tengo plata, voy a montar mi proyecto. El proyecto del coco, el tema del coco, que invitamos a unos mineros a un foro. Trajimos unos expositores, unos ingenieros agrónomos y unos, no sé cómo se llaman, cocoteros, algo así, que ya tienen establecidas 110, 120 hectáreas en Montería. Primero los visitamos, vimos todo y nos trajimos una empresa que se llama Tropicoco. Resulta que Tropicoco le vende el coco o el subproducto, pues, lo que necesitan del coco a Nutresa y a una empresa de productos de belleza. Necesitan actualmente 18.000 cocos al día. ¿Dónde están los cocos de Colombia? No hay. Traen coco de Panamá, República Dominicana, Santo Domingo, no me acuerdo de dónde más, de todo el Caribe traen coco porque no hay coco en Colombia. Entonces, ¿qué dijimos? Esto es una oportunidad. Entonces, empezamos a jalar a esos mineros que conocemos, pero pensando primero en la parte final de la comercialización. Eso es lo principal. Entonces, sí le gusta a la gente. ¿Sabe por qué? Porque es que también hay un problema. Ellos tienen los dragones, tienen las retroexcavadoras y están trabajando. Ellos no saben cuándo va a llegar un operativo del Estado. Eso los tiene aburridos. Entonces, si ellos ven una opción distinta, la van a tomar. Y de pronto no van a dejar la minería de una vez, porque les gusta y lo tienen en la sangre.
Pero en el momento que ya sientan que es demasiado luchar contra la corriente, ya van a tener otra fuente. Claro. En términos como de poder compartir en el marco como de esta conversación recomendaciones, parte del proceso del ICANN va como a pasar al Ministerio de Minas como un apartado con recomendaciones en materia de política pública, pero muy focalizada cuál debería ser la ruta de acción para con los entes territoriales. ¿Qué recomendaciones podrías aportar pues, desde la administración, desde el rol que ustedes desempeñan, las funciones? Bueno, mira, hay algo que en lo que nos sentimos un poquito frustrados, y es la comunicación con algunos ministerios. Los municipios deben invertir en formular y estructurar proyectos, no es gratis. Acceder a los recursos centrales, a los recursos del Estado, requieren precisamente que se vaya con un proyecto en fase 3, entonces que el alcalde o que el municipio se haya gastado ya una plata. Y cuando tenemos estos proyectos, no contar con alguien que de manera acelera, presta, nos atienda, causa la frustración, ¿cierto? Entonces esa comunicación que debe haber debe ser más fluida, y eso es estructural. Eso en cualquier alcaldía se va a encontrar esa dificultad que hay, y cada 4 años se acrecenta esa dificultad. Había algunos, en estos momentos, ya que han pasado 4 años de esta administración prácticamente, pues nos conocemos todas las rutas, por así decirlo. Pero si la nueva administración, los nuevos funcionarios no conocen esta ruta, la situación va a estar más difícil. Entonces, en vez de que nos toque a nosotros ir a buscar, a tocar puertas, hombre, sería interesante que de allá arriba se empiece a mirar qué tiene, dónde está, por qué no lo ha hecho, aquí hay estos recursos, o sea, algo más dinámico. Eso, 1, 2, en materia de minería, de control a la minería, también se necesita una intervención más directa del Estado, porque ese control está tocando ejercerlo a las alcaldías. La política minera es muy charra, porque todo lo que tiene que ver con minería, por ejemplo, fomento minero, formalización minera, titulación minera, no, las alcaldías no participan en ninguna de esas, ni siquiera en fiscalización minera, que la alcaldía vaya a decir, venga, ¿usted qué está haciendo? No. A la alcaldía solamente se le deja la pelota caliente, solamente venga, yo hago todo lo chévere y ustedes que están allá quémense con sus propios coterráneos, con su propio pueblo, y prohíbanle, ustedes vayan allá y le prohíben la minería. Eso es lo que le toca hacer a las alcaldías. Un título lo otorga la Agencia Nacional de Minería o la Secretaría de Minas. La alcaldía no tiene nada que ver. Un contrato de formalización, un área de reserva especial. Toda la política minera se hace desde la Agencia Nacional de Minería, pero solamente cuando hay una denuncia de minería que no cumple requisitos de ley, entonces ahí sí, que el alcalde vaya y se queme con su propio pueblo. Entonces si tenemos toda la política minera, pues, asumámosla toda, sí. o compartamos con el ente territorial también la otra parte chévere de la minería, porque es que los alcaldes no dan un título, los alcaldes no formalizan una unidad de producción minera, los alcaldes no hacen nada de eso. Al alcalde solamente le toca poner la cara en la parte maluca. Entonces eso no. Y está bien que de pronto por tener un control todo lo haga la Agencia Nacional de Minería, pero entonces que lo haga todo. La corporación ambiental, la autoridad ambiental, cuando se le llega una queja por minería, traslado por competencia a la alcaldía, y es la autoridad ambiental. Ellos son los que tienen el instrumento jurídico sancionatorio, pero no, traslado por competencia a la alcaldía. Entonces así no es. Pero cuando la autoridad ambiental escucha que la alcaldía, por hacer un trazado de vía, cortó un árbol, 50 millones de multa para la alcaldía inmediatamente.
Cuando la autoridad ambiental escucha que la empresa minera se le fue un vertimiento de 1.500 millones de multa inmediatamente, ahí sí funciona la autoridad ambiental. Pero cuando hay una denuncia por minería informal, traslado por competencia a la alcaldía. Esa partecita no le gusta a ningún alcalde, porque el alcalde, en estos momentos, por ejemplo, que se está en política, los candidatos le ponen la cara a todo el mundo, le ponen la cara a los mineros, ayúdeme, yo quiero su voto, yo necesito su voto, yo necesito su voto. Cuando el alcalde llega, ¿cómo se devuelve ese alcalde cuando el minero a cerrarle la mina? Entonces hay que tener muy en cuenta esa, esa es la gran paradoja de la minería. Ahí va la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para el alcalde. No, y decirte que ha salido en todas las conversaciones. Claro. Pues es que en serio, o sea, en todas, ahí ya tenemos saturación teórica. Está bien difícil. No sé, Rafael, algo más que nos quieras como compartir, alguna conclusión con la que deseas que nos vayamos por hoy. Aportarle un poquito más a la reconversión laboral. O sea, de lo poco que he entendido pues de la transición energética como tal, también debe mirarse que esa matriz energética, de pronto los minerales como el oro, hay que buscarle una transición a las personas. En algún momento, o sea, ojalá se haga a tiempo, la visión es esa, la visión del mandatario es esa. Allá va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Este recurso es no renovable. Este recurso depende de situaciones económicas globales. En algún momento se desploma el precio del oro. En el 2014 estuvo, mejor dicho, a precio de huevo. Se subió por pandemia, por guerras y por todo, pero vuelve a tender a bajar. Y una economía que depende solamente de una actividad sufre enfermedades económicas como la enfermedad holandesa, y esa vaina vuelve nada al municipio. Entonces, mientras el producto esté ahí, pues bien, pero en el momento en que no lo haya, que haya alguna situación que no lo permita, entonces la economía se va al desplome. Entonces apostarle mucho a la transición económica, a la reconversión laboral. Eso lo hemos visto también nosotros, y hemos visto que la minería de sustitución al barequero está desapareciendo en todos lados. O sea, como se tiene el concepto de lo que es un barequero, está desapareciendo. Cuando nosotros ahí encontramos las chatarreras o chatarreros, también están desapareciendo, porque la formalización lo está sacando de la cadena productiva. Porque no pueden estar. Claro. Sea por un tema de seguridad y salud en el trabajo, que pensamos que era eso, pero también por desconfianza. No, allá por desconfianza. Lo que pasa es que yo conozco la zona. Yo Claro. trabajé en Segovia y en Remedios. Y el problema es que cuando ya eres formal, ya tienes que cubrir muchos gastos. Entonces en la minería de beta, eso que se bota como chatarra, resulta que ya el man dice, no, ya yo no puedo ser tan buena gente con la gente. Eso que me va a botar, vuelve y pásamelo al molino. Pásemelo otra vez al molino. Que ahí saco cualquier orito que saque. Cualquier orito que saque me ayuda a pagar la seguridad social de los trabajadores. Claro, los costos se elevan. No, claro. Por todos lados. Entonces tienen que ser más eficientes. Ahí es donde está el problema. Bueno, Rafael, muchas gracias. Seguramente pues te vamos a volver a contactar. Hay varios instrumentos que vamos a aplicar. De hecho, vamos a hacer unos encuentros participativos en algunos municipios. Todavía no sabemos muy bien pues como en cuáles, dependiendo también como lo que nos arroje este rastreo. Ya que mencionas, hay algo particular que sucedió a raíz de la caracterización. Resulta que esa falta de comunión que yo les mencioné entre los ministerios y los entes territoriales, también parece que la hay entre ministerios. Le voy a decir por qué. Del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia vinieron funcionarios al territorio. Esa caracterización fue una apuesta muy grande. Los mineros abrieron las puertas, vengan, nos recogían en veredas, vamos en motos a la mina, mejor dicho, a recorrer el territorio. Resulta que a los 2 días de, por así decirlo, finalizar esa fase de campo, o a los días de finalizar la fase de campo,
empiezan operativos del Ministerio de Defensa contra unidades de producción minera, tanto las que se habían caracterizado como las que no se habían caracterizado. ¿Y usted sabe qué crea eso en la comunidad? Una desconfianza a la hijuepucha. Nosotros habíamos creado un grupo de WhatsApp con algunos mineros para precisamente ser un poquito más versátiles con la comunicación. No me he salido porque hay que tener caparazón ahí de madera, pues. Pero cualquier cosa que uno comparta con ellos, hay una charla, ¿cuál charla? Yo no sé qué. Si lo que hacen es coger las coordenadas y después viene el gobierno no sé qué, cuál yo no sé qué, si tal cosa, cuál yo no sé qué, si tal cosa. Está grave la cosa con la credibilidad a los procesos por esa falta de comunicación entre ministerios. O sea, pues cómo los caracterizan por un lado y luego también los queman por el otro. Aquí hubo 3 unidades de producción minera que se caracterizaron y sufrieron operativos. En todo el municipio nos han puesto la misma queja. Entonces eso es duro. Y yo le digo una cosa, para volver a ganarle la confianza a la gente, está dura la cosa. Entonces usted diga que quiere hacer un evento y que quiera invitar a la comunidad minera, ¿usted cree que van a venir? Duro, Sí, difícil. yo creo que eso va a estar Difícil. La gente está muy reacia y desconfiada. Sí, eso también ha salido en varias de las conversas. Para que vean un momentito.